La Asociación Estadounidense del Habla, el Lenguaje y la Audición define el término trastorno del lenguaje como el deterioro del desarrollo deficiente de la comprensión y o la utilización de un sistema de símbolos hablados, escritos u otros, incluyendo la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática. Los enfoques lingüísticamente orientados de los trastornos del lenguaje superan la división clásica modal del mismo: habla, comprensión auditiva, escritura, lectura, en la que solo se distingue entre tareas globales del lenguaje, para operar a partir de los niveles generales de uso común en el estudio actual de los trastornos afásicos. La segunda corriente en neuropsicología cognitiva del lenguaje, llamada por algunos corriente 5 neurolingüística, tiene un origen más reciente y su interés principal está en el conocimiento del sistema de procesamiento del lenguaje normal, si bien dicho, conocimiento que se consigue a través del estudio de síndromes de afasia adquirida. Llamamos afasias en personas adultas a aquellos trastornos del lenguaje que han sobrevenido como consecuencia de una lesión cerebral. Son trastornos, por tanto, adquiridos por quienes en otro tiempo fueron hablantes oyentes normales de su propio idioma. Los problemas terminológicos adquieren especial relevancia cuando se trata de definir los distintos tipos de afasia o síndromes afásicos. Los términos derivan de las teorías elaboradas por los especialistas, quienes se sirven de conceptos neuroanatómicos, neurofisiológicos, neuropsicológicos y neurolingüísticos. En lo esencial, el modelo neuropsicológico clásico ofreció un núcleo inicial de términos clasificatorios que, a pesar de posteriores reformulaciones y refinamientos, se han venido manteniendo como referentes aproximados de las zonas cerebrales dañadas por la lesión. Los principales términos que han orientado dichas clasificaciones de los síndromes afásicos son los siguientes. 1. Articulación. La producción de sonidos articulados, vocálicos y consonánticos. Es característica de la cadena hablada. Quienes padecen un déficit articulatorio afásico son incapaces de articular sonidos del habla, aunque sean sencillos o se les pida que los imiten. El segundo es la fluidez verbal. Se suele hacer la distinción entre afasias fluidas y afasias no fluidas. Una afasia fluida no presenta reducción de la tasa normal de emisión verbal. No obstante, las emisiones habladas pueden crecer de contenido significativo. El tercero, hablamos de encontrar palabras. Se puede decir que todos los pacientes afásicos tienen alguna dificultad para encontrar las palabras de que disponen en su repertorio. El 4 es el agramatismo. Esta alteración afásica afecta a la síntesis más que al vocabulario. Los pacientes agramáticos no pueden unir las palabras para formar secuencias sintácticamente correctas. El quinto es la parafasia. Es la producción no intencional de sílabas, palabras o frases durante el habla. Se diferencia del defecto articulatorio en que la paráfrasis, algunos sonidos se sustituyen por otra cuya articulación es correcta. El sexto es la repetición. Hay enfermos que no pueden repetir expresiones del habla oída, aunque la mayoría de los afásicos sí lo hacen. La alteración en la repetición puede provenir tanto de defectos en la comprensión como en la articulación. El séptimo y último es la comprensión auditiva. Aun cuando el córtex auditivo primario se halla intacto, puede estar alterada la comprensión de la información auditiva. Es decir, un oyente puede presentar sordera para las palabras, siendo la más frecuente. Dicho paciente ignora el significado de las palabras en cada hablada. El término disfasia evolutiva se impuso a otros originados por las variadas manifestaciones clínicas del desarrollo, como alalia congénita o idiopática, retraso idiopático del lenguaje, afasia congénita o evolutiva, sordera verbal congénita e intercepción auditiva congénita, retrasos evolutivos del lenguaje, entre otros. Los niños con TEL se caracterizan por tener una severa y específica discapacidad para el lenguaje, variando mucho de caso a caso a las manifestaciones clínicas. La disfasia evolutiva puede dividirse en expresiva y receptiva. En la disfasia expresiva se dan defectos del habla predominantemente expresivos o que afectan a la emisión del habla por el niño disfásico, pudiendo variar desde quienes se hacen entender hasta los casos más graves de quienes no se hacen entender hablando.
En la disfasia receptiva, el defecto es predominante de recepción del habla, por lo que es preciso distinguir el trastorno evolutivo del habla de la sordera. La disfasia receptiva, sino pérdida de la capacidad de discriminar sonidos del habla y de atribuirle significado. La audiometría trata de aclarar la diferencia entre pérdida de audición y pérdida de audición selectiva. Atendemos a los criterios de definición de los trastornos. Los dos primeros, el trastorno del lenguaje expresivo y el trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo, guardan mucha similitud con la división de disfasia evolutiva expresiva y la disfasia evolutiva receptiva. También son los subtipos de TEL definidos por Rapin y Allen. Trastornos expresivos. Se incluyen dos subtipos: el trastorno por déficit de la programación fonológica y la displasia verbal. Trastornos receptivos expresivos se incluye el trastorno por déficit fonológico sintáctico, la agnosia auditivo-verbal. Trastorno del proceso de orden superior. Se incluyen el trastorno por déficit semático-pragmático y el trastorno por déficit léxico-sintáctico. La disfasia adquirida representa un porcentaje muy pequeño de casos, el 0,25% en niños, en comparación con la disfasia evolutiva. Este tipo de trastornos supone una pérdida en el lenguaje ya adquirido, ya sea por lesión cerebral o por pérdida progresiva concomitantemente a la aparición de un trastorno convulsivo. Capacidad para utilizar los sonidos del habla esperables evolutivamente y propios de la edad e idioma del sujeto. B. Las deficiencias de la producción de los sonidos del habla interfieren el rendimiento académico o laboral o la comunicación social. C. Hay un retraso mental, un déficit sensorial o motor del habla, una privación ambiental. Las diferencias del habla proceden de las habitualmente asociadas a estos problemas. La dislasia es el trastorno del lenguaje más frecuente en los niños y en el que más consulta provoca. Etimológicamente, dislasia significa hablar mal o hablar con dificultad. Desde una perspectiva lingüística, hay que destacar que si en la articulación de una fómena, de una sílaba o de una palabra, los órganos no se colocan en la posición apropiada para su correcta pronunciación, pueden producirse diversos errores. Omisión. Un sonido puede omitirse o desaparecer por completo de una palabra, al igual que las sustituciones. Las omisiones pueden producirse en cualquier parte de la palabra. Inserción. Un sonido que no corresponde a una palabra puede insertarse o agregarse prácticamente en cualquier parte de la palabra. Distorsión. Puede definirse a los sonidos distorsionados, aproximados o indefinidos, como aquellos que no derivan de una sustitución definida y cuya incorrección se debe, por lo contrario, a una mutilación, falta de claridad o a un descuido que da origen a un sonido débil o incompleto. En la edad escolar destacan por su relativa frecuencia los problemas de la articulación, debidos no a causas orgánicas, sino generalmente a la inhabilidad del niño para pronunciar correctamente aquellos fónemas, sílabas o palabras que suponen una sincronía precisa. Conviene destacar además que no todos los problemas de articulación se producen a las dislasias. Es probable encontrar niños mayores de 4 años que hablan mucho, pero apenas se les entiende y sin embargo de forma aislada logran pronunciar casi todos los fonemas y sílabas correctamente. En general se proponen diversas hipótesis para explicar los trastornos funcionales de la articulación infantil. En consecuencia, propone una reeducación de la articulación elaborada a partir del nivel de la sílaba organizada. En contexto se denomina sensoromotora, por su inexistencia en a descubrir los contextos en que ciertos fonemas
son incorrectamente articulados. B. Construir un programa de ejercicios de pronunciación de sílabas que se presenta y ejecuta en diversas secuencias, aspectos motor de la articulación. C. Enfatizar que el aprendizaje de la pronunciación correcta debe basarse sobre la capacidad del sujeto para sentir los movimientos fonoarticulares, aspecto sensorial de la articulación. El retraso simple del lenguaje del habla es un trastorno del lenguaje de tipo evolutivo, con desfase cronológico. Son niños que no representan alteraciones intelectuales, relacionales, sensoriales, motrices, emocionales y sociales. Afecta a más de un módulo del lenguaje, siendo fonología y la sintaxis los más afectados. La capacidad de comprensión es mejor que la expresión.